esta hora, hermanos, quiero compartirles acerca de algunas señales que el evangelista Marcos nos da y que demuestran que Jesús es el Mesías. Algunas señales que demuestran que Jesús es el Mesías que había sido prometido por el Padre en todas las escrituras o a lo largo de la historia de la humanidad. Recordemos, hermanos, que Marcos escribió con el propósito de dar a conocer cómo comenzó Jesús a desarrollar su ministerio como el ungido. Esto es, como el Mesías prometido por Dios desde el principio de la humanidad hasta el año 400 antes de Cristo. Más o menos, hermanos, la idea que los judíos tenían del Mesías en las primeras décadas del siglo I era la de un libertador político, descendiente de David, que se constituyera como rey de la nación y que desarrollara un gobierno como lo describían las profecías. Esa era la idea que tenían los judíos en el primer siglo. Varios líderes nacionalistas se levantaron en ese tiempo, los cuales provocaron algunas sediciones contra el gobierno romano, despertando de esta manera la esperanza de que en alguno de ellos fuera el cumplimiento de la promesa de Dios acerca del Mesías. Pero unos de estos terminaron muertos y otros terminaron en la cárcel, sepultando así la esperanza de la llegada del Mesías. Con Jesús vieron también la posibilidad de cumplirse las esperanzas, de acuerdo con la idea que ellos tenían acerca del Mesías libertador. Pero cuando apresaron a Jesús, hubo una gran desilusión en la mayoría de ellos y decidieron abandonarlo. Así que los que días antes gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David, ahora gritaban: crucifíquenle, crucifíquenle. Estas personas se desilusionaron y ahora ya no esperaban más en Jesús. Pero a pesar de todo esto, el evangelista Marcos escribe para dar testimonio de que Jesús verdaderamente es el Mesías prometido. De manera que en estos versículos del capítulo 1, esto es versículos 21 al 28, el evangelista Marcos nos relata algunas evidencias o señales para probar de que Cristo o Jesús es el Mesías que el Padre había prometido en las Escrituras. Ahora, ¿cuáles son estas señales? En primer lugar, hermanos, la primera señal es que Jesús expone la verdad divina con autoridad. Leemos en Marcos capítulo 1, versículo 21 y 22 lo siguiente, dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Así que Jesús iba a las sinagogas en los días sábados. Era de nacionalidad judía, así que él había aprendido pues esta práctica de asistir a las sinagogas todos los sábados, porque era el lugar del culto para los judíos, en donde oraban,
se leían las escrituras y se explicaba o se enseñaba. Y en Lucas capítulo 4, versículo 16, nos habla de esto, de la asistencia de Jesús a la sinagoga. Ahora, solamente había un templo en ese tiempo para toda una nación, pero se abrieron lo que se llamaron sinagogas, y estas estaban esparcidas por muchos lados y estaban dedicadas al estudio de las escrituras. Una sinagoga podía comenzar o abrirse con 10 familias. Con 10 familias se abría una sinagoga y allí iban, oraban, leían las escrituras y se les explicaba o se les enseñaba. Pero también la palabra de Dios, hermanos, nos dice en el versículo 22 que la gente que había asistido, que estaba presente, se admiraban de la doctrina de Cristo, y su admiración era porque dice la Biblia que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente estaba asombrada porque Jesús enseña como alguien que tiene autoridad, alguien que tiene el poder para emitir las enseñanzas que estaba dando en ese momento. El evangelista Marcos no nos dice cuál era la enseñanza que Jesús estaba compartiendo a los asistentes en esa ocasión, pero seguramente era alguna porción de las escrituras del Antiguo Testamento o haciendo alusión a muchas partes del Antiguo Testamento para dar la enseñanza correcta que el pueblo necesitaba en esos momentos. Pero a diferencia de los escribas, Jesús enseñaba con autoridad propia. Su autoridad no estaba basada en credenciales ni en su habilidad para citar a personas o maestros que habían sido importantes en el pueblo, sino que era el Espíritu o con el Espíritu o el poder del Espíritu que había descendido y había posado en él en su bautismo. Así que el Espíritu Santo respaldaba esa enseñanza de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, y su autoridad, por supuesto, pues venía de Dios. Es por eso que la gente se asombraba, porque su enseñanza era muy distinta a la de los escribas. Los escribas eran personas que habían dedicado pues toda su vida en el estudio, en la interpretación de las escrituras. También ellos se dedicaban a hacer copias de las escrituras, porque el material que se usaba en ese tiempo para registrar las escrituras, pues se deterioraban muy pronto. Entonces, cuando ellos ya veían que estaban deteriorándose, comenzaban a hacer nuevas copias, y estas para también distribuirlas en las sinagogas que existían o se iban abriendo. Y ellos mismos son los que enseñaban, son los que interpretaban para el pueblo las escrituras. Pero como leemos, hermanos, en la palabra del Señor, que su enseñanza pues no era con tal autoridad como la que el Señor Jesús estaba dando. Así que esta es una señal de que Jesús es el Mesías, de que Él enseñaba y lo hacía con poder y lo hacía con autoridad. ¿Cómo no? ¿Cómo no si era el Hijo de Dios? ¿Cómo no si era el Mesías? Era el Salvador prometido. Otra de esas señales, hermanos, que encontramos en este pasaje, pues lo vemos en los versículos restantes. Dice en Marcos capítulo 1, en el versículo 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre
con un espíritu inmundo que dio voces. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Es extraño, o era extraño, que este hombre estuviera en la sinagoga, pues los judíos eran muy estrictos, los judíos eran muy legalistas, eran muy celosos de cuidar los rituales para cualquier acto religioso que se llevaba. Así que eran muy estrictos en el asunto de la purificación. O sea, cualquier persona que no se había purificado, pues no podía participar en los cultos que realizaban para Dios. Sin embargo, pues aquí leemos, hermanos, que un hombre con espíritu inmundo estaba presente y que dio voces, y quien dio voces no era el hombre, sino el espíritu inmundo que estaba en él. Así que, aunque era extraño que esto pasara, sin embargo, allí estaba. La sinagoga pues no tenía un guardia en la puerta que pudiese identificar este tipo de problemas, porque pues además cuando un espíritu inmundo que habita en una persona no se manifiesta, pues es imposible de identificarlo. Marcos usa aquí espíritu inmundo, pero también en otra parte la palabra demonio, casi sin hacer diferencia. Entonces, espíritu inmundo y demonio es lo mismo, aunque lo primero, o sea, espíritu inmundo, sugiere una impureza ritual o falta de dignidad, y lo segundo sugiere maldad. Y no solamente hablando de pecados, sino hablando de las fuerzas del mal, hablando de los espíritus malignos. Así que hablar de espíritus y demonios pudiera parecer, hermanos, algo del pasado. Sin embargo, pues sabemos que esto no es así. Este sigue siendo un problema en el presente. Los espíritus y los demonios no son asunto del pasado, también siguen siendo asunto del presente. Hablamos de enfermedades mentales y atribuimos las conductas desordenadas de muchas personas al medio ambiente que éstas vivieron en su infancia o a lo largo de su vida, o tal vez también se les atribuye a un desequilibrio químico. Esto pudiera ser verdad en algunos casos, pero en muchos otros la verdad es que no es así, y tiene que ver con espíritus demoníacos que se enajenan de la vida de las personas. Tal vez nosotros no estamos acostumbrados a ver este tipo de situaciones o de problemas, pero de que existe. Aunque quizá no lo hemos visto y no estamos acostumbrados, eso no significa que no exista. La ciencia médica ha logrado mucho en el campo de las enfermedades físicas y también en el área de las enfermedades mentales. Sin embargo, hermanos, la ciencia médica no va a resolver el problema del mal o de lo que tiene que ver con el maligno. Puede resolver problemas mentales que no estén relacionados con el maligno, pero no puede resolver los problemas mentales que están relacionados con el maligno. Solamente tenemos que echar una mirada alrededor del mundo para poder confirmar, hermanos, la presencia total del maligno en nuestro mundo y la obra que está realizando. Hay países en donde hay más movimiento satánico, movimiento demoníaco, aunque en todos los países existe, pero hay países donde existe más este movimiento
de Satanás, porque se ha convertido en un nido de demonios por las prácticas que muchas de las culturas existentes en esos países tienen o realizan. En nuestro país no estamos ajenos a eso, hermanos. De hecho, hay muchas partes de nuestro país donde pues hay prácticas que tienen que ver precisamente con la oscuridad. Y son prácticas en donde Satanás se mueve y él controla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos o como iglesia? Bueno, tenemos la responsabilidad de nombrar al mal como es. No tenemos que rechazar esta idea, no tenemos que ignorarla también, simplemente tampoco tenemos que darle más importancia de lo que ello tiene, tampoco tenemos que ser promotores de esto, no es nuestra tarea. Sin embargo, no debemos ignorar la existencia del maligno con sus huestes espirituales de maldad. Tenemos la responsabilidad de enfrentarlo cuando sea necesario, así como Jesús lo hizo. No tenemos que ir en busca de ellos, no tenemos que ir en busca de personas que tienen este tipo de problema. Sin embargo, tenemos que enfrentar este problema cuando se presente, así como Jesús lo hizo. Y tenemos que hacerlo, hermanos, con el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que hemos recibido en el día de nuestra salvación. Ahora, pero vamos a ver qué hizo Jesús al respecto. Allí en el versículo 24 y 26. ¿Cómo trató Jesús este problema que se presentó en la sinagoga el día que estaba él enseñando las Escrituras? Dice en el versículo 24 al 26, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Bueno, aquí tenemos la respuesta. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo trató este problema? Bueno, Jesús trató este problema como tenía que ser, con autoridad, con poder, porque la segunda señal que Marcos nos da acerca de la mesianidad de Jesús es que Él tiene autoridad sobre todo y sobre todos. Por lo tanto, tiene autoridad sobre Satanás y sobre los demonios. Pero, ¿cómo reaccionaron las personas allí presentes? ¿Cómo reaccionaron las personas presentes? En el versículo 27 y 28 dice: y todos se asombraron. ¿De qué se asombraron? ¿De qué se asombraron? De que Jesús tratara este problema con autoridad. Ahora, Jesús no se puso a platicar con los demonios, como muchos lo hacen en estos tiempos. Jesús no se puso a platicar, no se puso a conversar, no le preguntó. Solamente encontramos un relato en las Escrituras donde Jesús le pregunta a un demonio, ¿quién eres? ¿O cuántos son? Pero de allí no tenemos otro relato en donde Jesús converse con los demonios. No tenía que hacerlo. Y él lo sabía porque no había necesidad. Y lo que Jesús hace solamente es, dice aquí, reprenderle. ¿Cómo
reprendió Jesús a este espíritu inmundo? Simplemente le dijo: cállate y sal de él. Es todo lo que Jesús hizo. No tuvo que repetírselo, no tuvo que luchar contra el demonio o el espíritu inmundo, no tuvo que hacer otras cosas más. Simplemente con autoridad se dirige a él y le dice: cállate y sal de él. Inmediatamente el espíritu inmundo hace lo que se le ordenó. ¿Qué hizo? Dice allí las escrituras que, sacudiendo a esta persona con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Qué dijo? No lo dice, no lo sabemos y no nos interesa saber qué fue lo que dijo. Simplemente obedeció porque así tenía que ser. Porque todo espíritu inmundo, demoníaco, está sometido a la autoridad de Jesús. No tenía que rebelarse, no tenía nada más que hacer. Y aquí es una demostración entonces de que Jesús es el Mesías, de que Jesús había venido como cumplimiento de la promesa hecha por el Padre. Esa es una señal de que Jesús era el Mesías. Entonces, ¿cómo reaccionaron las personas? En el versículo 27 sigue diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a un espíritu inmundo y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Las personas presentes se sorprendieron, se asombraron de la autoridad de Jesús. Se asombraron del poder de Jesús. Se asombraron de cómo Jesús manejó este asunto. Aquí el personaje principal y central es Jesús y no el espíritu inmundo. El espíritu inmundo sale sobrando. Aquí el personaje central e importante es Jesucristo, que tiene poder y tiene autoridad sobre todo espíritu maligno. Jesús está por encima de todo y por encima de todos. Jesús tiene autoridad sobre todo y sobre todos. Así lo registra la palabra de Dios. En Mateo capítulo 28, versículo 18, hermanos, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que Jesús tiene todo el poder en sus manos, tanto en el cielo como en la tierra. Y esto se refiere a todo lo que está en la tierra. Entre ellos estamos los seres humanos, está toda la creación, pero también están Satanás y los espíritus demoníacos. Jesús, entonces, hermanos, es la buena noticia de la promesa cumplida. Jesús es la buena noticia de la promesa cumplida. Lo respaldan esas dos señales, y no solamente son dos, hay más, pero ahorita solamente estamos viendo dos: su autoridad con que expone las verdades divinas y su autoridad sobre los espíritus inmundos. Así que
Toda autoridad viene del Señor. Por eso es que todo debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Todo en el nombre de Jesús. Inclusive en nuestras oraciones. Él dijo que nada se había pedido hasta ese momento. Pero todo lo que pidan ahora en adelante se haga en el nombre de Jesús. Ahora, sin embargo, no es una expresión o no es una frase o no es un nombre mágico de Jesús. Y quiero explicarlo o aclararlo porque hubo personas registradas en el libro de los Hechos, 7 hermanos que quisieron usar el nombre de Jesús para expulsar a un demonio y simplemente no les resultó. No les resultó. Porque no solamente es mencionar el nombre de Jesús. Hacer un trabajo, un servicio en el nombre del Señor o hacer una oración en el nombre de Jesús tiene que estar respaldado por una relación que se tenga con Jesús. Solamente una persona que tiene una relación personal, una relación espiritual con el Señor Jesús, puede usar su nombre y puede ser efectivo. No cualquier persona puede usar el nombre de Jesús. Solo los que tengan una relación personal con Él. Los que hayan entregado su vida a Cristo y los que hayan sido salvos por la gracia de Dios en Cristo Jesús por medio de la fe. Solamente así el nombre de Jesús puede ser efectivo. De otra manera no. Ya les di un ejemplo en el libro de los Hechos. Y pueden haber muchos ejemplos en la actualidad. Solamente los que tengan una relación personal con Jesús. Si tú la tienes, bueno, tú puedes usar el nombre de Jesús. Si tú tienes una relación personal con Cristo, pues tú puedes orar en el nombre de Jesús. Si no, puedes usar el nombre o puedes usar la frase, pero no va a tener ningún efecto. Así que, hermanos, Jesús es la buena noticia de la promesa cumplida. Él es el Rey libertador de las almas esclavizadas por el pecado. Él es el Rey de un reino inconmovible. Reina en el corazón de los salvos y reina con justicia. Él es Jesús, el Mesías, el ungido. Recuerden que fue ungido con y por el Espíritu Santo después de su bautismo. Porque Mesías significa ungido, el ungido de Dios. El hijo de David prometido para su pueblo. Así que, hermanos, Jesús es el Mesías y nosotros tenemos que seguirlo publicando, tenemos que seguirlo enseñando, aunque en la actualidad haya muchos que no lo crean y que no lo quieran creer. Nosotros estamos seguros de que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que Él es nuestro Señor. Así que, hermanos, pues adelante, sigamos publicando este mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Bueno, los invito a orar, hermanos. Padre, te agradecemos en esta hora por bendecirnos con tu presencia en nuestras vidas. Te agradezco, Padre, por permitirnos escudriñar tu palabra. Te agradezco porque tú usas a tu Espíritu Santo para que ministre nuestras vidas, nos enseñe,
Usas a tu Espíritu Santo para seguir transformando nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia, por tu palabra, por tu obra en nosotros. Y te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo a cada uno de nosotros, a cada uno de mis hermanos, tanto de la iglesia de Benecer como de todos tus hijos en todas partes de este mundo. Que tu palabra, Señor, se siga publicando, que este evangelio la sigamos publicando, la sigamos compartiendo y sigamos haciendo la comisión que tú nos has mandado. Y que de esta manera, Señor, también estas palabras fortalezcan nuestro espíritu, fortalezcan nuestra alma, que fortalezcan, Señor, nuestra vida cristiana, porque en ella encontramos pues eso, fortaleza, pero encontramos paz, encontramos confianza, seguridad de que tu palabra es verdad, porque tú eres la verdad. Muchas gracias, Padre. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.